tiempo para que sigo hablando sobre estos problemas de la hipófisis tálamo ovario. Y cada vez van saliendo cosas nuevas, se van encontrando nuevos marcadores, nuevos químicos que van contrarrestando enfermedades o ayudando a funcionar órganos. Entonces, en ese sentido, vamos a ver ahora lo que se llama el eje hipotálamo hipófisis gonadal. Para eso, vamos a empezar con esto, miren. No lean todavía lo que dice ahí. Fíjense en la figurita de la derecha. ¿Se ve mi cursor? Sí, doctor. Estoy dando vueltas en el cerebro. Sí. Ya, entonces está bien, para que me sigan bien. Miren, este es el cerebro y este es todo el eje que vamos a ver. Pero para que este eje empiece, tiene que haber una serie de condiciones, obviamente que anatómica y fisiológicamente esté bien en las conexiones nerviosas y todo eso, ¿no? Pero aparte de que lo que es la edad, para que empiece a funcionar este eje, y lo que es el influjo de las hormonas que van a ir formándose acá, las hormonas generadoras de las que tienen que ver en el sistema gonadal, ¿no? Aparte de todo eso, hay un aspecto importante que decimos acá, tiene que ver mucho con lo que es el influjo externo. O sea, con respecto a la edad de la regla, nosotros hemos visto una variación y se explican también en los libros que estudian esto, ¿no? Antes las pacientitas tenían sus reglas a veces a los 12 años, 13 años, la gran mayoría. Muy pocos tenían a los 11, 12 años, ¿no? Pero ahora, en cambio, se está viendo algunas mujeres que van presentando sus reglas a menor edad. Y se dice que todo eso es porque está siendo estimulado por el influjo externo. ¿A qué se refieren con el influjo externo? Se refieren a todo lo que llega por los órganos receptivos a captar el cerebro. Por ejemplo, ustedes ya han vivido en esta época en que han visto en los puestos de periódicos, periódicos y fotografías y propagandas con mujeres en ropa de baño o semidesnudas, ¿no? Ahí, ahora ya se ve pues en los celulares muchas cosas más. Entonces, el tipo de información que va recibiendo el cerebro, el tipo de influjo externo que va llegando al cerebro, es mucho mayor. Y hace que despierte otro tipo de mediadores químicos, de sensaciones para que esto madure antes de lo que era hace varios años. Entonces la regla tiene ese fenómeno. Se da a más temprana edad. ¿Por qué? Por el influjo externo que se hay sobre el cerebro. Y ahora si nos pasamos a la izquierda. Dice, este ciclo menstrual femenino, dice, compleja interacción de hormonas. Las hormonas generadoras, genes generadoras de RH, ¿no? FSH y LH, estrógeno y progesterona. Todo eso se va a ir formando en la parte que se llama el hipotálamo. Por ejemplo, la GnRH, secretada por el hipotálamo, dice, estimula la liberación de LSH y FSH. Muy bien. Entonces tenemos el estímulo externo que hace mejorar al hipotálamo y en el hipotálamo se producen las hormonas generadoras que van a ir, que tienen que ver con todo ¿de acuerdo? Y este estimula la liberación de LSH y FSH. ¿Qué cosa es la LH y la FSH? Son dos hormonas que van a tener que hacer sus efectos finales. Miren al final de la figurita donde está mi cursor, ¿no? Este va a ser tu órgano objetivo, tu órgano blanco. Para llegar a ese órgano blanco van a tener que pasar varias cositas. Y entonces, por ejemplo, las cositas que van a pasar es que estas hormonas generadoras que se producen en el hipotálamo no necesariamente tienen que llegar como todas las otras hormonas a las venas y de las venas al corazón para que pase después por la aorta la sangre arterial y por la sangre arterial llegue a donde tiene que funcionar. Acá existe en el hipotálamo un sistema que se llama el sistema porta hipotalámico. ¿Qué quiere decir?
que las hormonas que se forman acá en el hipotálamo van a poder pasar rápidamente a la LH, la FSH, pero al hipotálamo para que este funcione de inmediato. Por ejemplo, cuando uno se asusta rápido, ahorita se produce la adrenalina, entre otras cosas, porque este aporte hace que llegue más rápido la función de este balance hormonal. Entonces vamos a tener nuestra glándula hipófisis. Y nuestra glándula hipófisis va a tener pues, sus tres partes que saben ustedes, ¿no? Hipófisis, la medio hipófisis y la adenohipófisis. La adenohipófisis es la que va a tener más importancia para este tipo de hormonas. La hipófisis anterior dice que estimula la liberación de estrógeno y progesterona en el nivel ovario. Entonces ya estamos bajando el eje, estímulo externo primero afuera, luego influjo sobre el hipotálamo que produce las hormonas generadoras de RH y SH, y ahí vamos a ir siguiendo a ver. Entonces, tanto LH como FSH tienen que llegar a sus órganos blancos. ¿Qué cosa quiere decir LH? Dice hormona lúteo estimulante. Y FSH quiere decir hormona folículo estimulante. Entonces, cuando llegan al ovario, vamos a tener que tener alguien que lo reciba. ¿De acuerdo? Vamos a pasar a eso. Acá está. Miren, este es un corte bien bonito para explicar todo lo que estamos hablando. El ciclo ovárico y uterino. Vamos a centrarnos primero en esta figura del ovario acá arriba. Es un ovario que le han hecho un cortecito y en el que se ve gráficamente representado. Miren los folículos primarios, lo están viendo, ¿verdad? En el cursor. Estos folículos primarios son el ADN que tiene el ovario, ¿no? Que siempre ustedes saben es de tipo femenino, ¿no? O sea, con el cromosoma X. Siempre va a estar acá. Y ese ADN con cromosoma X que está rodeado en este núcleo, se rodea de unas cuantas células alrededor y se llama el folículo primario. Entonces el folículo primario viene a ser solamente la célula con su ADN y las células que van a ser después las células foliculares del folículo primario. Ambos van a sufrir cambios, pero mucho más van a sufrir los cambios. Cambios van a sufrir las células foliculares. Acá mira, vemos que va creciendo y si se dan cuenta ya hay una capita marrón en la parte externa. Aquí en este otro lado, aparte de la capita marrón, ya se ha hecho un laguito adentro. Y acá miren, es mucho más grande el lago. Y dice folículo maduro. En esta etapa ya se supone que está listo para salir el óvulo. Y algo pasa en el ovario cuando ya está grande el óvulo, que se rompe la membranita que está protegiendo el folículo, entre comillas, porque crece, lo comprime, se produce una hipovascularización, un tipo de necrosis leve y la presión del líquido hace que como cuando revienta un globo, revienta y sale el líquido. Y al salir este líquido se produce pues como un hueco, como esto que estamos viendo ahora que ocurre en todo el mundo con los ríos que crecen y se llevan todo. Así se produce al tamaño microscópico, ¿no? Se revienta el folículo que tiene 1 o 2 centímetros y sale un ciclón de agua, y en ese ciclón de agua sale arrastrado el óvulo. Y este óvulo que sale arrastrado ya va a tener otro camino. Y después, este folículo que se ha ido formando va a ir cicatrizando y hasta convertirse en el cuerpo blanco, ¿no? El cuerpo lúteo maduro primero y después hacia acá arriba ya lo que se llama el cuerpo blanco, el cuerpo albicans. Y todo eso que hemos hablado ahorita vamos a ir viéndolo acá. Por ejemplo, estamos viendo el ovario, sigue mi cursor, ¿no? Cómo está el óvulo acá. Y acá ya ha eclosionado el óvulo. Y miren, cuando sale esa cantidad de chorro que sale, explota dentro de la pelvis. Y el óvulo va a parar pues, a cualquier sitio. Entonces, ¿cómo se hace para recoger el óvulo? Ustedes han escuchado por anatomía y fisiología también que dentro del abdomen hay un líquido, ¿no? Que se llama el líquido peritoneal.
Este líquido peritoneal siempre está en una cantidad de más o menos de 20 centímetros y que sirve para que los intestinos se puedan mover cuando uno camina, cuando uno corre, cuando uno trabaja, para que no se froten. Pero aparte este líquido sirve para recibir al óvulo cuando se revienta. Se revienta el óvulo, sale un poquito de sangre del líquido, perdón, el folículo, sale el óvulo y un poquito de sangre y líquido y se mezcla con ese líquido peritoneal. Entonces la trompa que están viendo ustedes acá, están viendo mi cursor, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, doctor. Correcto. Entonces, sí, doctor. Ya, gracias. Entonces miren esta parte de la trompa del útero, y tiene lo que se llaman las fímeras. Las fímeras son como si fueran los dedos de nuestra mano. Así miren, levanten su mano ustedes hacia arriba con todos los dedos abiertos y después traten de cerrarlo así como cuando uno se la maniobra para decir raterito, ¿no? Así hagan, cerrando primero el meñique y siguiendo el dedo hasta el pulgar. Ese movimiento es un movimiento de aspiración de la trompa y va aspirando el líquido que está dentro. Y en ese líquido que va aspirando, lo va a aspirar al óvulo. ¿De acuerdo? Y cuando ya el óvulo llegue ahí, va a seguir una serie de funciones más. Aprovecharemos para decir qué pasa que en este crecimiento del folículo, acá arriba donde estamos en la marroncita, este es marroncito que se va formando, es una cantidad de células foliculares que van creciendo, que van aumentando. Y estas células foliculares tienen varias funciones. Una de ellas es producir el mismo estrógeno, y también produce un poco de estímulo para la LH. ¿Para qué produce un estímulo para la LH? Para hacer de que estas células que están en todo lo que es la parte externa del folículo empiecen a almacenar líquidos. Si ustedes se dan cuenta, miren acá el óvulo, o sea, con la parte de las células foliculares marroncita, óvulo, parte de las células foliculares marroncita y al centro blanco, que son el líquido folicular. Acá mucho mayor cantidad de las células foliculares y el líquido. Y miren acá cómo esta parte del líquido que era marroncito se ha empezado a convertir en amarillo. ¿Por qué se ha empezado a convertir en amarillo? Porque nos están indicando de que esas células han ido almacenando lípidos. ¿Por qué almacenan lípidos? Porque el folículo está produciendo LH, la hormona luteinizante, para que se vaya formando el cuerpo lúteo. ¿De acuerdo? Y mire, pero aparte que va pasando eso en el ovario, lo que va pasando acá abajo, estamos empezando con la flechita de acá de la izquierda que está dando el inicio a la menstruación. Sigan mi cursor, miren cómo es todo lo que es la menstruación. Y esta menstruación llega a tener casi milímetros nomás de espesor. Tal vez así cuando uno hace una ecografía en distintos niveles de esta paciente, va a encontrar estos tamaños del endometrio, como de medir pocos milímetros, llegan a medir hasta 10 milímetros, 15 milímetros, 18 milímetros de grosor el endometrio. ¿Por qué? Por toda la función que va teniendo para prepararse para la reproducción. Porque esos son órganos para la reproducción. Se supone que cuando viene este óvulo y entra y cae acá, acaba siendo bien recibido. Ya vamos a ir viendo cómo entra y cómo perfora el óvulo, todo esto. Pero háganse la idea de cómo se prepara el endometrio para que reciba el óvulo y qué cosa es lo que pasa cuando no recibe el óvulo. Empieza de nuevo a degenerarse, atrofia y empieza acá de nuevo la otra menstruación. ¿Está bien? ¿Está claro? ¿Está ahí? Sí, doctor. Correcto. Cualquier cosa me preguntan, ¿no? ¿Sabes? Otra forma de cómo mirar el eje hipotálamo, miren. Dice endocrinología de la reproducción. Miren hacia acá arriba donde tenemos el hipotálamo y le decía yo que producía las hormonas que pasaban rápido, ¿no? Y miren al costadito cómo está la glándula hipófisis con una red vascular. ¿Ven esa red vascular acá? Ese es lo que se llama el sistema Porter. Hay 3 sistemas Porter en el organismo.
Uno acá, otro en el hígado y el otro se los dejo para que lo lean. ¿Ya? Pero son 3 sistemas porta. ¿Qué cosa significa sistema porta? Vasos que terminan en capilares y que se inician en capilares. Entonces, rapidito, de acá produce algo el hipotálamo, ¡pum!, le llega el toque a la hipófisis. Y por eso los efectos son rápidos. ¿Está claro? Para reforzar solamente que los estímulos externos van a tener que ver algo en eso. Y este centro regular del hipotálamo va a tener que ir formando, encadenando todas las cosas a donde tienen que trabajar. Por ejemplo, acá dice preparación de las mamas para la lactancia. ¿Es cierto eso? Sí, es cierto. Y tan cierto, miren, que cuando las jovencitas de 14, 15, 16 años salen en estado, o los 18 años, o las compañeras de clase, de repente, por ejemplo, salen en estado, las primeras manifestaciones que sienten es en los senos. Entonces, las chiquitas que ya su mamá les ha dicho, han leído, están advertidas, cuando sienten que sus senos empiezan a cambiar y a ponerse duritos y hacerse sensibles, se asustan si es que no están casados, ¿no? ¿Por qué? Porque significa que están en estado. Uno les hace acá la prueba para el embarazo y va a salir positivo. Pero si uno conoce la clínica y sabe que esto es así, solamente hay que mirar a la pacientita que los senos le empiezan a crecer y que el pezón empieza a poner un poquito más oscurito. Esos son signos de embarazo, antes incluso de que haya una otrofina dosable a cantidades farmacéuticas. Lógicamente, cuando uno hace investigaciones puede dosar la gonadotrofina coriónica o cualquiera de esas hormonas en cantidades más pequeñas. Dice, las hormonas circulan por el torrente sanguíneo. Claro, esto es lo que ocurre normalmente. Ya les conté yo lo del sistema porta, que evita que pase para todo eso. Y también dice, hace la regulación clínica de la función ovárica, y aparte de lo que hemos hablado. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora. Pues sí, esto de acá. Bueno, fecundación y embarazo. La parte masculina, ya saben ustedes que están acá los músculos cavernosos, los paquetes venosos que son los que van a tener que ver la erección, ¿no? Se supone que acá hay un estímulo excitatorio y estas venas de acá se hinchan y se cierran y el pene se erecta. Y acá la próstata que produce la pequeña cantidad de líquido folicular para que abra todo el camino a lo que va a ser el semen, ¿no? ¿Está bien? Y acá, bueno, sale el espermatozoide. Y en el óvulo ya hemos visto todo lo que ocurre para que al reventar el folículo, con todo ese líquido sea captado por la fibra y aparece y se encuentren acá. Y lógicamente en una relación sexual va a poder pasar la fecundación. Una relación sexual necesariamente para este caso, necesariamente tiene que entrar el pene en la vagina y dejar el semen adentro de la vagina. Bueno, eso es lo que ocurre normalmente en toda la especie animal, incluso nosotros, ¿no? Pero nosotros, como somos seres, entre comillas, racionales, le buscamos placer a algunas cosas. Y cuando tenemos nuestro encuentro entre parejas, a veces nos excitamos y nos estimulamos y no hacemos de que el pene entre en la vagina. Y solamente en ese líquido que sale del pene durante la excitación van a poder salir espermatozoides. O sea, va a poder haber embarazo sin que penetre el pene a la vagina. Sí va a poder embarazo. ¿Por qué? Porque la vagina va a estar totalmente llena de un moco especial que viene desde el cuello uterino y que este moquito adquiere una característica bien importante. Cuando está en la etapa altamente estrogénico, son como los fideos para tallarín, todo el mundo seguro que conoce. Cuando uno compra el fideo para tallarín son unos paquetes, ¿verdad? Con los fideitos bien derechitos, ahí derecho y uno quiere que se rompa.
Así se pone el moco cuando está en la etapa estrogénica. Derechito. Entonces el espermatozoide se apoya en cada fideíto y se va hasta arriba para buscar al espermatozoide. Cuando pasan esos 3, 4, 5 días de estímulo estrogénico, el moco ya no se queda, ya no está como el paquete, sino está como un tallarín ya preparado. Y por ese tallarín no va a poder pasar el espermatozoide. Por eso a ese también se le llama moco hostil, o sea, en el sentido de que no va a permitir que pase el espermatozoide. Por eso es que se aconseja tener relaciones sexuales, ¿no? 10 días antes y 10 días después a la regla, para evitar no tener relaciones cuando está ocurriendo esa etapa para poder gestar fácilmente. Bueno, acá está nuestro óvulo. Y si ustedes se acuerdan bien con sus clases de fisiología y de genética que han llevado también, el óvulo tiene lo que se llama las divisiones mitóticas y las divisiones meióticas, ¿no? Las mitóticas son iguales, quiere decir que entran 46 cromosomas y salen 46 cromosomas, o sea, son ecuacionales, mientras que las otras son reduccionales, las meióticas. Cuando la célula se divide de 46, pues, salen células de 23. Entonces acá hay 23 cromosomas, pero acá en este pedacito que ven acá, chiquito, este pedacito chiquito, están los otros 23, y que se llama el corpúsculo polar. Entonces cuando el espermatozoide entra, este corpúsculo polar se elimina. Porque si no se elimina, entonces va a haber lo que se llaman los trastornos de la fecundación. ¿Y cuáles son esos trastornos de la fecundación? Bueno, primero, por ejemplo, de que no se elimine el corpúsculo polar, y entonces van a haber 23 del corpúsculo polar y 23 del espermatozoide que entra. Total va a ser un número anómalo de cromosomas y eso no va a vivir. También va a poder ser al revés, de que se expulse el corpúsculo polar y entren dos espermatozoides. Entonces tampoco va a poder vivir. En el caso de cuando hay dos corpúsculos polares, se llama poliginia. Y en el caso cuando hay más dos espermatozoides, se llama poliespermia. Esos trastornos de la fecundación van a poder pasar en este momento. ¿De acuerdo? Y bueno, después todo lo que va a ocurrir, el crecimiento del embrión. Acá miren qué bonito está lo que hemos explicado hace poco. El folículo primordial o primario, miren, chiquito, 3, 4 células a su alrededor, va poniéndose marroncito en la gran cantidad de células, como va cambiando. Y lo importante es saber, por ejemplo, que acá inician su crecimiento cientos de células, cientos de folículos primordiales. Pero unos van teniendo más células foliculares que otros, y van creciendo, y van creciendo. Y la que tiene más células foliculares es la que crece para ser el folículo elegido para ser el folículo maduro. Y esto de acá, nosotros normalmente sabemos que el ciclo menstrual dura, como hemos estado viendo ahí, 23, 21 días, y a lo mucho 14, 28 días, ¿no? Un ciclo lunar. Pero estos óvulos de acá empiezan a crecer 120 días antes de que el óvulo se expulse. Imagínense. O sea, en todo este proceso se lleva mucho tiempo escogiendo cuáles son los folículos que van a crecer. O sea, entre comillas, cuál es el mejor folículo. A pesar de que la naturaleza escoge el mejor folículo, siempre tenemos pues nacimientos con problemas, ya van a ir estudiando esas cosas, ¿no? Mire cómo va creciendo el líquido folicular, se hace más extenso eso, y mira, cuanto más grande sea el folículo, se va acercando más a la parte externa del ovario. Acá ya se acerca a la parte externa del ovario. Entonces, cuando uno ve por la ecografía, se ve, miren acá, por ejemplo, está hinchadita esta parte de acá, ¿no? Parte de lo que sería el folículo. Acá también ocurre eso, y la albuginia ovárica, que es una membranita bien chiquita, bien delgadita, pierde irrigación. Al perder irrigación se necrosa y sale el óvulo por la presión del líquido folicular.
¿Por qué se presiona el líquido folicular? Porque miren lo que ha ido pasando mientras ha ido creciendo el folículo. LH ha ido haciendo de que estas células foliculares empiecen a almacenar, ¿qué? Lípidos. ¿Y para qué almacenan lípidos? Porque los lípidos son la base primordial para producir la otra hormona que es la que hace que crezca el endometrio, ¿no? La progesterona. Muy bien, vamos a pasar a la otra. Acá, más o menos, en otro tipo de esquemas para decir lo que estamos haciendo. Etapas de correlación neuroendocrina. Dice acá neurona cortical, pero acá no está figurando lo que hemos hablado nosotros. ¿Qué cosa? Los estímulos externos, ¿de acuerdo? Una vez ya esta neurona dice que están juntas, varias de estos que se han juntado, empieza a producir los neurotransmisores. Estos son los neurotransmisores que producen, que están ahí acá, ¿no? Por ejemplo, la epinefrina que decía a ustedes que a veces tienen que salir rápido, se pasa por el podo. Y la neurona transductora, ¿no? El núcleo hipotalámico. Este ya está en el hipotálamo. Este grupo de células son especializadas, perfeccionadas para hacer ese tipo de trabajo. Y acá el vaso sanguíneo, donde va a llegar a actuar o va a llegar a entrar las hormonas que tienen que trabajar. Las neurohormonas, miren, hormonas liberadoras